Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Wanda de los Padrinos Mágicos. Ve la varita, los aretes, el cabello, su corona. Aquí están las alas. La muñequita mide 20 centímetros tomando en cuenta la corona también. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Ve los labios. Espero que me ayudes compartiendo, y si no estás suscrito te invito a que cheques mi canal. Quizás te encuentres algo que te guste y te animes a suscribirte, ¿ok? Vean, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron hice a Wanda de los Padrinos Mágicos. Espero que les guste. Vamos a utilizar estambre angorita. Voy a utilizar en color negro. Espérenme, es que veo la caricaturita. Ahí está. En color rosa voy a usar el cabello y los ojos. En color blanco voy a usar para los ojos, el negro para los ojos, el pantalón, el amarillo como mostaza o como huevo, algo así, es para la blusita. Voy a usar estambre también cristal, pero ahorita les digo. El color carne para la cabeza y los brazos. Y este azulito para las alas, ¿ok? Las iba a hacer con acetato, pero no sé, estoy pensándole. Pero yo creo que las hago con estas. A ver qué tal me sale. Y vamos a utilizar estambre cristal para la corona. La estrellita de la varita. Vamos a necesitar palillos moldadientes. Voy a ver, depende si la hago con esto o utilizo de estas, yo creo que voy a usar de estas. Voy a poner el moldadientes y voy a poner dos así encontradas para la varita. Ay, perdónenme. Ok. Eso lo vemos al final. Y ¿qué más? Ok. Vamos a utilizar gancho del 2.5 para tejer la corona. Voy a utilizar un gancho del número 3 para lo demás. ¿Y qué más? Vamos a necesitar estas piedritas porque trae aretes. Ella trae aretes, entonces le voy a poner sus aretes con esto. Y creo que ahora sí es todo lo que necesitamos. Estoy nerviosa porque los ojos los voy a tejer, pero los voy a hacer diferente. Espero le queden bien, si no ya veremos qué cambio hacemos. Entonces vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, ya quedó el bracito. Entonces vamos a comenzar con el color carne. Y es que hago todo primero, lo que son dobles. Hago todo primero y luego ya empiezo a hacer todo. Vamos a tejer 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta.
con un punto deslizado. Es que, como les digo, estaba haciendo lo de los ojos, que ando con la curiosidad de cómo se van a ver. ¿Ok? Entonces, en la segunda vuelta a la 5 vamos a tejer punto por punto. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y donde subo la cadena tejo el primer punto y tejo 6 puntos bajos. Vean, cerré con el punto deslizado y empujo, la parte de medio la empujo y tejo de la 2 a la 5 punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Ok, antes de cerrar la quinta vuelta, vamos a cambiar el color. Corto el carne, tomo el amarillo, doblo la punta del color que voy a cambiar y jalo. Lo tejo, jalo el color anterior y hago un amarre. Ok, así. ¿Sale? Y ya quedó, ya cambiamos el color. Entonces, de la vuelta 6 a la 8, vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya llegué a la vuelta 8 y voy a cortar. El remate es así. Tejo y jalo. Esto es el remate. Entonces, vamos a rellenar. Ya saben, no mucho para que podamos unir al cuerpo y que no quede como una cruz. Lo meto y ya quedó. Hago esto para que se acomode el relleno y ya tengo las dos manitas. Ahora vamos a hacer las piernitas. En este caso es fácil porque son negras, ¿ok? Entonces vamos a tejerlas. Ok, en color negro vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro un punto deslizado y jalo. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuando digo lo tejo y regreso es para que le pongas pausa al video y tú lo tejas por separado. Oye, mi chaparrita está soñando. Ay, ternurita. Ay, hermosura. A ver, en la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Si es la primer piernita, puedes rematar. La segunda no la remates. ¿Ok? Entonces tejo de la 9 a la 10, punto por punto. Y cuando regreses ya tienes que tener tejidas las dos piernitas. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Empujo para que agarre forma. ¿Ok? Ok, miren, ya tengo las dos piernitas y entonces en la vuelta 11 vamos a unirlas. Vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, ay, espérenme, es que esto no me gusta porque se ve feo. Oh. 2,
3 y 4. Tejo una cadena, tomamos la otra pierna y tejemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espérame, me brinqué uno. Llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ay, Dios, es que no veo. Luego, nos vamos a la primer piernita y vamos... Ah, no es cierto. Vamos a tejer un punto bajo en la cadena que hicimos en medio. Va 1. Y en la segunda pierna tejemos 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 12 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4. Hacemos un punto bajo en la cadena flotante. Luego hago 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dejo un punto bajo en medio, que es el de la flotante de antes, y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. Una se ve más gordita porque no le he rellenado bien esta. Pero ahorita la rellenamos. Miren, porque le voy rellenando más y queda bien. En la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y cambiamos a color amarillo cuando en la vuelta 15. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. Ah, pero espérenme. Aquí la disminución va a ser así. Hago la disminución y luego hago otro punto para que quede parejito. Vean. ¿Sale? Entonces lo hago 4 veces. 3 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. 16 puntos bajos en cada vuelta, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a unir los brazos. Entonces, hago una cadena, tomo el bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso. Ay, ay, ay. Y entonces vamos a tejer 2 puntos bajos. Acuérdense que donde suben la cadena, ahí tienen que hacer el primer punto. Y tejo el 2. Luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6 y tomo el otro brazo, lo parto a la mitad, lo atravieso y lo uno por 2 puntos bajos. 1, 2. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20, que es la última, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Son 12 puntos bajos. Es que me da risa. Estoy viendo la carrera, bueno, el mini sprint de Fórmula 1. Entonces, el que la narra dice que está ganando Piastri. Entonces, dice, no, que le está fallando una llanta, le dicen a Verstappen y dice él, ay, ojalá y no. Dice que sea cualquiera el que gane menos Verstappen. Ay, no, me dio una risa. Ya saben, yo le voy a Checo. Ok. Y este amor por la Fórmula 1 no es de ahorita, o sea, no es de moda, o sea, ya tengo años siguiendo la Fórmula 1. Ok, corto. Y así, jalo. ¿Sale? Entonces, ya quedó el cuerpo. Y entonces ahora vamos a hacer la cabeza. Rellenen bien para que se vea así. Gordis, gordis. Así. Es que este relleno salió como muy delgadito, entonces muy porosito. Entonces tengo que ocupar más de lo que usualmente ocupo. Pero ahí vean, ya quedó. Entonces, vamos con el color carne para hacer la carita, la cabeza. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. Ok, la letra de hoy va a ser la A. Ok, ya saben para qué es eso. Entonces, la letra de hoy es la A. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 2, tejo una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¡Ay, Hamilton le pegó a Checo! Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Lo vamos a tejer 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¡Ah, qué coraje! Ni modo. Ay. Ok, entonces, un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ay, tengo unos nervios con lo de los ojos, pero espero que me salgan. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos.
¿ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8. Espérenme. Voy a hacer de la 8 a la 15, punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Así. Punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 15. En la vuelta 16 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y una disminución. ¿Ok? Lo tejemos y regreso. Y nos da 36 puntos bajos, ¿verdad? Sí dije. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, una disminución. Ok. Ya lo rellené. En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Es que, ay, no, de veras que estaba dormida. Hice la oreja y vean el tamaño. Ah, no, pues igual y sí, ¿verdad? Ay, pensé que estaba pequeña, pero no, sí está bien. Dije, ¿qué onda con mi oreja? No, pero sí está bien. Perdónenme. Pensé que era pequeña. O no sé si hacerla un poquito más grandecita, pero voy a ver ahorita. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena,
un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Esta es la última vuelta para la cabeza. Y vamos a hacer las orejitas. Es que saben que sí la siento pequeña. La oreja, como que sí le voy a meter con puntos altos porque siento que no, queda muy pequeñita. Entonces, ahí está. Ya la terminé la vuelta y vamos a cortar, pero dejamos estambre, bastante estambre para unirlo al cuello. Jalo, dejo la cadena y lo jalo y eso es un remate. ¿Ok? Entonces, ya que está esto, vamos a hacer la oreja. Es que vean, dejen comparo. Vamos a hacer la oreja. Tomamos el mismo color carne y vamos a tejer 2 cadenas. No, 3 cadenas. Y en la última cadena, o en este caso la primera cadena, vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces jalo. Y creo que sí. Exacto, queda mejor. Porque la otra sí quedó muy... Entonces vamos a dejar estambre. Ay, no tanto. Oh. Y siempre caigo en lo mismo, ¿eh? Vamos a tejer la cadena y jalo. Entonces, vamos a hacer 2 orejitas así. Ahorita no las pego porque voy a unir primero al cuerpo. Pero estoy haciendo las partes para ya nada más unir al final. Entonces, teja la otra oreja y regreso. Ok. Ahora vamos a hacer el ojo. Los ojos, a ver si quedan bien, porque es que la verdad no me ha convencido mucho, pero vamos a ver. Vamos con el color negro y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Ay, no, espérenme, antes de cerrar, vamos a cambiar el color. Corto y vamos a poner el color rosa. Ya saben, doblo la punta. Y hago esto. Jalo y jalo el negro. Hago el amarre. Y voy a hacer en la vuelta 2 una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos, no, son 5 aumentos, perdónenme. Sí. Llevo 1. Y vean. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y tejo un punto deslizado aquí y otro para cerrar la vuelta. Van 2. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento 5 veces. Va 1, van 2, van 3, van 4 y van 5.
y tejo un punto deslizado y otro para cerrar la vuelta. Pero antes de hacerlo, voy a cambiar a color blanco. Corto y tomo el color blanco. Cierro con el color blanco. Jalo el rosa y hago el amarre. Entonces, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 5 veces. Van 2, van 3, van 4. Y vamos por la última. Van 5. Tejo un punto deslizado y otro para cerrar la vuelta. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, voy a cortar poquito estambre y remato. Hacen el otro ojo igual y ya quedó. Ok, vamos a esconder esta tirita. Voy a clavar primero la aguja y la voy a pasar por todo el estambre del color blanco para que no se vea mal. La ensarto y jalo. Y entonces ahora sí vamos a cortar. Hago lo mismo con el otro ojo. Así. Y vamos a ensartar y jalo. Las puntitas de atrás las pueden cortar. No tan abajo, pero sí las pueden cortar. Yo ya las corté. Vean. Al cabo va a ir pegado. Vean. Ya quedó. A ver si me gusta cómo se ven. ¿Sale? Entonces ya tenemos la cabeza, las orejas, los ojos. Vamos a unirlas. Ok, vamos a unir para ya ir avanzando. Para que vamos viendo. Ok. Vamos a ensartar la aguja. Y entonces, ¿ven dónde terminé el muñequito? Ahí. No ahí, sino me refiero que esa tiene que quedar en la parte de atrás. Entonces, busco el centro del cuellito en la parte de atrás y lo centro. O sea, tengo que centrar la cabeza. Son 12 puntos bajos del cuello y 12 de la cabeza. Entonces vamos a unir punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Este queda adentro. Y vamos a hacer esto. ¿Ok? Creo que me falta relleno porque está aguadita la cabeza. Lo van a unir. Yo sigo rellenando. Si les hace falta, sigan rellenando. Porque si se siente como floja, como bien raro. Ahí está. Vean cuánto entró. A ver, ahí está. Así. No, pues sí le hace falta mucho. Es que les digo que este relleno está medio raro, ¿ok? Entonces, termino de rellenar y regreso. Así. Para hacer el cabellito.
punto por punto. Lo terminan, rematan y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a pegar los ojos. Yo sé que me van a decir que están muy grandes, que no sé qué, pero así está en la caricatura. Ahora sí que sí están así en la caricatura. Y me falta la nariz. Me falta la nariz. A ver, espérenme. Estoy viendo. Es que sí parece zombie, ¿verdad? Pero no, es que sí me falta la nariz. Pero espérenme. La nariz la voy a hacer así. Vamos a hacer 2 cadenas. Oye, es que traigo un dolor de pierna y si duro mucho sentada me duele. 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Me cae que es la edad, porque no, yo digo que algo hice mal, me abrí mal, me agaché mal, ay, no sé, pero no, me duele horrible. Ok, ya quedó. Y entonces vamos a cortar y jalo. Hago un amarre aquí abajito con los 2 hilitos. Dicen que por las recochinadas. Así decimos acá en México. O bueno, yo lo digo así. Ok, empujo el centro y bajo las orillas. Van a decir en México. No es cierto, o sea, no decimos así. Pero sí decimos así, ¿no? Por si las dudas, por si las recochinadas. Mejor lo amarro. Ok, ya quedó la naricita. ¡Ay! Entonces va aquí. A ver, espérenme. Va así. ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? Creo que sí quedó. Sí, así los voy a poner. Es que yo sé que se parecen a los de las chicas superpoderosas, pero... Y van más pegados, miren, porque van así. Así. Yo sé que se ve muy ojona, pero es así. Realmente es así. Las voy a pegar en la vuelta. 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 los voy a pegar y voy a pegar que queden juntos. Es que la había hecho de otra forma, pero no, se ve como zombie, como, no sé, bien raro. Entonces, procurando que los medios puntos, los puntos deslizados que hicimos queden abajo. ¿Ok? Entonces, aplico silicón. Así. ¿Ok? Volteo. Y sí, los voy a hacer pegados. Como viene en la caricaturita. Ay, es que me da miedo sacar la foto y que me digan, es que es copyright. Entonces mejor no la saco. Para explicarles bien por qué los estoy haciendo así, pero trato de que se vea lo más parecido posible, pero a veces es un poquito imposible. Así. ¿Ok? Tomen en cuenta que todavía me faltan las cejas y me faltan las pestañas, porque esta lleva pestañas. Vamos a pegar la nariz en medio de los ojos. Así. En la parte de abajo voy a poner el silicón. Así. Así. ¿Ok? Ahora, ya que está esto, vamos a pegar las orejas. Ok, miren. La orejita
las iba a pegar un poquito más abajo como viene en la caricatura, pero miren, lo voy a poner en la vuelta. 2, 4, 6, entre las 6 y las 7, igual que los ojos. ¿Ok? 2, 4, 6, aquí. Y que esté a la mitad del cuerpo. Primero lo paso, pego la orejita y vamos a hacer esto. Así. Si se fijan, pego completamente la oreja a la cara, a la cabeza. Y entonces, así la voy a pegar. Y ya va el último. Y entonces, aquí remato. Y lo mando a otra parte. Y ya quedó. Se ve rara, ¿verdad? Pero es que los detalles van a ser en el cabello y en las pestañas y en la ceja. ¿Ok? Las cejas yo creo que las vamos a tejer aparte. Que vayan así como... A ver, vamos a tejerlas. Con color negro. Y vamos a hacer 6 cadenas más una. 3, 4, 5, 6 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. A ver si no me quedó muy grande. Si no, les hacemos de 5 cadenas y 5 puntos bajos. Pero vamos a tejer 6 puntos bajos. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Luego remato. Yo hago un amarre. Aquí sí es al gusto, la verdad. Espérenme que... Ay. Traigo silicón hasta en las uñas. Así. Y entonces corto. Y vamos a hacer esto. Va así. Sí, sí quedan. Así van. Entonces hacemos otra ceja y regresamos. No las pego hasta que ya peguemos el cabellito para ver qué tal quedan, pero van así. O si quieren las ponemos así como volteaditas. Porque si tienen las cejas como muy pobladas. O hacemos una así y la otra así. A ver, hago la otra y regreso. Miren, más o menos así. Ok. Sí, no las hacemos iguales, pero es que hacerlas así a las dos es como que está raro. Pero veo que tiene una así y la otra la tiene volteada. Entonces, y va pegada en el cabello, no va pegada en los ojos. Entonces, las pestañas. Las pestañas las vamos a coser. Vamos a cortar un poquito de estambre negro. Y entonces voy a hacer esto. Ensarto, pongo un nudo. Y son 3. Entonces, de aquí a acá, hacemos esto. Son como 2 puntitos que estoy brincando. Esto lo escondo. Así. Y entonces, subo tantito, no mucho. Y hago esto. Y lo mismo hago. Subo tantito. Parecen como de gato.
Y entonces hago esto. Pero es que así está. Así. Y entonces aquí voy a rematar. Con mucho cuidado. Paso por debajo de la tira. Paso por el medio. Y jalo. Pero si ven, jalo, pero sostengo el otro para que no se jalonee. Entonces lo clavo y lo mando a otro lado. Si pueden mejorar los ojitos o ponerlos con fieltro, ahí sí es al gusto. Pero sí va así como... Es que yo creo que se ve rara porque como no tengo el cabello ahorita. Así. Y ahorita hacemos la boquita. Que tiene una bocota. Ah, espérenme. Y todavía nos falta poner los aretes. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el otro lado de las pestañas y regreso. Traten que queden alineadas, más o menos, ¿sale? Ok, miren, ya terminé. Y entonces, ahora con un poquito de silicón, voy a poner el arete. ¡Ay! 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 No quiere. Ok. Ahí está. Así. Pongo el otro. Que no me había fijado que trae aretes. Trato de que poner todos los detalles. Sí se me puede ir alguno, pero trato de poner los detalles. Ok. Hacemos otro nudo. No sé si dejarla así sin boca. ¿Cómo ven? Es que si le pongo la boquita, siento que no. No va. Y luego lleva como un lápiz labial. Espérame. Jalo y sigo sumiendo. Y aquí sería la boquita. Y nos vamos a otro lado. Así. Entonces sería pintar la boquita. Es que tengo plumones que sí pueden funcionar. Y los acabo de adquirir. Espérenme. Pero no sé. Mejor déjenme pienso. Porque lleva así como rosita aquí arriba. O no sé si ponerle con el rubor. Pero vean, ya quedó la muñequita en sí. Ah, no, pero nos faltan las alas. Bueno, pero entonces va así las cejas. Y entonces vamos a hacer el cabellito, ¿ok? Y ese es con el color rosa. Ok, vamos a hacer esto. El cabellito lo voy a hacer con 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejemos y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 7, 8 vamos a hacer de la 8 a la 12 punto por punto. Vamos a hacerlo tanteado ahorita porque no sé cuánto cabello necesite yo tejer para que llegue atrás de las orejas. Entonces, de la 8 a la 12 lo tejo y regreso. ¿Sale? No vayan a rematar, porfa. Entonces, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13, miren, ya quedó, sí quedó bien. Ahí ya quedó. Así. ¿Ok? Esta muñequita tiene atrás como un moloquito enrollado. Entonces, vamos a tejer en la vuelta 13. 15 puntos bajos. Una cadena, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y 15 puntos bajos. Giro el tejido y de la vuelta 14 a la 20 vamos a tejer punto por punto. No vayan a rematar, porfa, porque no sé si eso alcance para que haga un giro el tejido. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 13 a la 20, punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, sí quedó. Estoy viendo la foto. Sí, nada más quedó, es como un rollito. Entonces, voy a rematar esto, pero voy a dejar estambre para coserlo. No lo voy a pegar, sino lo voy a coser. Vean. Ok, ya queda así. Voy a ensartar y voy a hacer esto. Voy a enrollar. Todavía no pegó el cabellito, ¿eh? Entonces, en donde llega la vuelta 13, voy a hacer esto. Me voy a ir uniendo así. Pellizquito en la 13, pellizquito en el rollito. ¿Ok? Y entonces, lo voy a hacer así.
lo sigo uniendo y regreso. No sé si hacer así la parte de enfrente, enrolladita así. Creo que sería lo más sano, pero tendríamos que meter más vueltas porque está más gordito. Entonces, el rollito. Entonces, lo coso y regreso. Ok, miren. ¿Sí quedó? Entonces, no, ¿saben qué? Sí voy a hacer el flequillo por separado. Y entonces voy a pegar con silicón en la parte del casquito del cabello. Me van a decir, es que queda raro. No, nos falta el fleco. Acuérdense que falta el fleco. Y entonces esa parte, lo va a cubrir el fleco. A ver. Ok. Es que lo jalo porque luego como que no entra bien. Ahí está. Ya. Y me queda como abultado aquí atrás. Entonces, vamos bien. Así. Ok. Y va arriba del fleco. Entonces, vamos a hacer el flequillo. Para el fleco vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, espérame. Y voy a tejer 3 puntos bajos en la 10ª cadena. Jalo. Y voy a hacer 9 puntos bajos. No, 8 puntos bajos. 2, 3. En las cadenas flotantes. 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la última voy a hacer un aumento. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2, vamos a hacer una cadena, un aumento, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 aumentos, ahí está, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y cerramos la vuelta. No me creerán que este tipo de cosas de niña me costaban muchísimo y lloraba porque mi mamá era un poco estricta, entonces me decía, no, ¿cómo no te va a salir? Pues no me salía. De la vuelta 3 a la, ¿qué será? A la 12,
No, de la 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Yo les recomiendo marcarla porque esta parte uno se pierde de cuándo es la vuelta, ¿ok? Entonces la marco. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. No vayan a rematar por si necesitamos tejer más vueltas, ¿ok? Si se han fijado, no estoy contando. Confíen en mí. Si estás haciendo así como te estoy diciendo, sí te sale. No necesitas contar porque ya contaste los puntos para los aumentos y todo eso. Miren, se va a hacer como una cazuelita, así. ¿Ok? Eso está bien. Entonces, aquí ya terminé. Cierro con un punto deslizado. Y sigo de la 3, subo con una cadena y hago otra vez punto por punto. De la 3 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Yo creo que está bien el ancho del fleco. Vean. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Miren, pues me faltan varias vueltas porque esto queda como enrollado y tiene que quedar un poquito para acá. Entonces, voy a tejer. Estoy viendo lo de las cejas. Así. Así me quedó. Ok. Vamos a tejer de la vuelta 10 a la 16, punto por punto. ¿Ok? Sí necesitamos meterle más vueltecitas para que de 3 vueltas, bueno, gire esto 1 y 2. Y entonces hay que tejer aquí, ¿ok? Entonces voy a tejer hasta la vuelta 16 y regreso. No rematen por si no sigue faltando vueltas, ¿ok? Y gracias por su paciencia porque me están esperando a ver cómo me sale. ¿Sale? Ok, parece que sí nos alcanza, miren. Ok, una vuelta más. Y entonces, queda así. Entonces, vamos a dejar bastante estambre y rematamos. Pero antes de pegarlo, de coserlo a la frente, ¿o qué? No, sí, mejor lo pegamos primero. Vamos a ensartar la aguja y lo vamos a centrar. Así. Y entonces agarro la orillita del cabello y atravieso las dos. Y vean. Así. De aquí puedo regresar hasta el lado donde me falta. Y entonces lo coso y regreso. Y vamos a coser el fleco como hicimos la parte de atrás. Vamos a enrollar y el rollito así. Hasta aquí. Y aquí voy a coser el rollito. Así como lo habíamos hecho en la otra parte. ¿Ok? Termino de unir y regreso. Así. Ay, bueno, ya no regreso. Ya. Ya es lo último. Así. Y vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Sí quedó, sí quedó. Y entonces, este pedacito que quedó, vamos a hacerle un nudo.
Creo que me queda un poquito chueco. ¿No? Ok. Voy a enrollar, enrollar, enrollar. Y hasta aquí. Voy a hacer esto. Así. Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a pegar las cejas y voy a pegar el cabellito. Nada más le pongo aquí cerca de la frente, o sea, ahí voy a poner el silicón. No que toque los ojos, pero así. Y entonces, aquí voy a hacer pegar las cejitas. Y así. Antes de que seque el... Ahí está. Levanto tantito. Bajo y otra vez. Así. Ay. Así. Ok. Creo que el rosa era un poquito más fuerte. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar... Ay, las alas. Ahorita las hacemos. Espérenme. Vamos a agarrar un moldadientes. Y voy a hacer la varita. Y nos falta la corona. Entonces, voy a hacer... Agarro un moldadientes. Hago esto. A ver, ahí está. Y procuro que quede igual. Así. Vean. Entonces, la embarro. Si quieren cortar la puntita, y vean. La voy a dejar secar. Ya quedó la varita. Vamos a hacer la corona. Miren, hice la alita. En tono azulito. Es como azul. Ay, es que es como lila, lila azul, algo así. Vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos en la segunda vuelta con una cadena y hacemos un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto. De la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Lo rematamos, pero dejando estambre para poderlo coser a la espalda. Ok. Lo tejo y regreso. Así.
punto por punto. Ok, miren, ya terminé las 8 vueltas. Ay, perdóname. Y dejo estambre para unirlo. Entonces, volteo la muñequita y voy a unirla en la espalda. Cruzo la espalda. Ay. Bueno, cruzo la espalda y atravieso los dos lados del ala. Y entonces, así la voy a hacer. Así. ¿Ok? Lo sigo uniendo y regreso. Así. Y aquí vamos a rematar. Así. Y lo clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedaron las alitas. Ok, ahora vamos a hacer la corona, que ya es lo último. Y lo vamos a hacer con estambre cristal y un gancho del 2.5 centímetros. Ok. Vamos a ver. Vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espérenme. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas, perdónenme. Son 21 cadenas. La pongo así la cadenita y me voy a la primera cadena. La atravieso y hago un punto deslizado. Luego subo con una cadena y tejo 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Vamos a tejer la vuelta 2 otra vez, punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. 21 puntos bajos. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, 2 puntos dobles bajos, un punto alto, 2 puntos dobles bajos, un punto bajo. Esto lo hago 3 veces y nos va a dar un total, son los 21 puntos, ¿sale? Entonces, otra vez empiezo. Un punto bajo, 2 puntos dobles bajos, un punto alto, 2 puntos dobles bajos y un punto bajo. Hago la última y regreso. Ok, terminé, lo remato y hacemos lo que les decía de esconder la hebra con la aguja. Ok, entonces
así. Casi no se notan los picos, pero sí están ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo corto y vamos a pegarla. A ver. Aquí. Arribita de la coronilla. Ok. Así. Y entonces, este es el centro, pero lo voy a pegar aquí arribita. Así. Lo dejo secar y ya ahora sí ya terminamos. ¿Sale? Ya terminamos la muñequita. Ok, con este plumón es de Crayola, que es Crayola Alternative. Le hice la boquita y sí le quedó. Entonces, espérenme. Sí, sí me dejó hacérsela. Entonces, ya quedó. Que era lo que faltaba. Ok, miren, ya quedó esta Wanda. Sé que no se ve bien, es que necesitan verla así. Ahí está. Ya hice a Wanda. Con la corona, sus alas, sus aretes, la varita mágica. Ok, espero que te haya gustado. Mide 20 centímetros la muñequita, incluida la corona. Espero que te haya gustado, que compartas, te suscribas si no estás suscrito. Bueno, más bien te invito a que entres al canal y que cheques si te late o no suscribirte y ojalá sí te suscribas. Pero confío en que vas a poder tomar la mejor decisión. Miren, la boquita. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial.